través de las frías tierras de la era vikinga, los funerales no eran simplemente actos de despedida, sino rituales de poder, miedo y transformación. Sabemos de ellos por las cicatrices que dejaron en la tierra, por los versos inquietantes de la antigua poesía nórdica, los relatos sombríos de las sagas islandesas, e incluso a través de los ojos asombrados de viajeros del mundo musulmán, hombres que observaban con incredulidad cómo el norte honraba a sus muertos. La forma en que un guerrero era sepultado dependía de quién había sido en vida. Un campesino regresaba a la tierra, un jefe o un héroe requería algo más grande. El estatus moldeaba la muerte así como moldeaba la vida. Sin embargo, bajo el orgullo de hierro y las costumbres guerreras de los nórdicos, había algo más profundo, una inquietud, incluso un temor a la muerte y a lo que esperaba más allá de ella. Los funerales se convirtieron en un teatro donde el terror se entrelazaba. Los sacrificios no se ocultaban, sino que se escenificaban, entrelazados en la gran narrativa donde los muertos desempeñaban su último papel. Estos ritos podían extenderse durante días, con banquetes hasta el exceso, bebiendo hasta que las visiones desdibujaban el velo entre los mundos, tambores, cánticos y canciones resonando bajo el cielo abierto. Animales sacrificados y a veces humanos ofrecidos para acompañar a los muertos al siguiente reino. El fuego y los barcos estaban en el corazón de todo esto. La cremación, donde la llama consumía la carne y liberaba el espíritu. Entierros en barcos, donde los muertos eran colocados a bordo de embarcaciones destinadas a navegar no los mares, sino la eternidad. Cada rito era una declaración. La muerte no era un final, sino un tránsito del mundo de los vivos a la leyenda. Y el túmulo funerario, que se elevaba de la tierra y la piedra, se convertía en el relato final de la vida de un jefe o un héroe. Sus hazañas daban forma a su grandeza. Su memoria quedaba para siempre ligada a la tierra. En este video descendemos a las prácticas funerarias de los nórdicos. Exploraremos sus rituales, así sus creencias y sus temores, y descubriremos por qué para los vikingos la forma en que uno moría y era enterrado importaba tanto como la forma en que vivía. Un funeral vikingo no era un gasto menor, pero nada de lo que se enterraba en la tierra se consideraba desperdiciado. El túmulo y los objetos funerarios eran ofrendas no solo para los muertos, sino también para los vivos. Cada túmulo se erguía como una declaración permanente de poder, un recordatorio de que la línea de sangre perduraba. Enterrar a los muertos en piedra y tierra era grabar el estatus en el propio paisaje. Para los clanes nórdicos más poderosos, los cementerios se convirtieron en monumentos de dominio. En Borre, en Vestfold, Noruega, los túmulos funerarios abundan y pertenecen a la legendaria dinastía Ynglings, una línea real que afirmaba descender del dios Freyr. Algunos de estos túmulos contienen barcos de piedra, silenciosas embarcaciones forjadas con losas y piedras erguidas. Esta antigua costumbre, que se encuentra en toda Escandinavia, el norte de Alemania y las tierras bálticas, daba forma de barcos a tumbas y sitios de cremación, preparando a los muertos para un viaje final más allá del mundo de los hombres. En Dinamarca se encuentra Jelling, el mayor monumento real de la era vikinga. Fue erigido por Harald Bluetooth en memoria de sus padres Gorm el Viejo y Tura. De los dos túmulos masivos, solo uno contenía una tumba de cámara, pero junto con la iglesia y las piedras de Jelling. Aquí la tradición pagana y el cristianismo temprano chocaron, unidos por una reverencia compartida por el ritual y el legado. Las sagas cuentan historias aún más oscuras. En las historias de los reyes nórdicos se dice que las cosechas florecieron bajo el gobierno de Halfdan el Negro más que bajo cualquier rey antes que él. Cuando murió, su cuerpo fue dividido en 4 partes, cada una enterrada bajo un túmulo diferente, para que la prosperidad continuara en cada región que él había gobernado. El Flúter-Japok añade que se realizaban blots, sacrificios rituales de animales, en estos túmulos, uniendo la fertilidad, la realeza y la muerte en un solo acto sagrado. Incluso siglos después quedaban ecos de estas creencias. Se dejaban comida y cerveza sobre los túmulos funerarios, ofrendas para los muertos que nunca se habían ido del todo. Sentarse sobre el túmulo de un gobernante caído era reclamar su poder.
una audaz afirmación del derecho a gobernar, como se describe en la saga de Olaf. El túmulo funerario era mucho más que una tumba, era un altar, un trono, un límite y un recuerdo. Un eje perdurable entre los vivos, los muertos y los dioses, y uno de los símbolos más poderosos en la cultura nórdica. Un entierro en barco era tanto una tumba como una embarcación para el tránsito. Los muertos eran colocados dentro de botes o barcos rodeados de sus pertenencias, sus armas, su riqueza, todo lo necesario para el viaje más allá de la vida. A veces el propio barco se convertía en la tumba, enterrado completo bajo tierra y piedra. En otras ocasiones era incendiado en tierra. El fuego llevaba tanto el cuerpo como la embarcación en humo y leyenda. Para los nórdicos el barco era sagrado. Era el medio por el cual cruzaban los mares en vida, y por eso los llevaría seguros al más allá. En el mito y en el ritual por igual, el barco simbolizaba la transición, el cruce de un mundo a otro. Entre los más grandes de estos entierros está el barco de Gokstad, descubierto en Vestfold, Noruega, en el año 1880, oculto durante siglos bajo un montículo de tierra, salió a la luz cuando el arqueólogo Nikolai Nikolaisen intervino en lo que comenzó como una excavación ilícita en una zona agrícola. En cuestión de días, las oscuras curvas de la antigua madera salieron a la superficie, revelando uno de los descubrimientos vikingos más extraordinarios jamás realizados. La nave en sí era inmensa, de más de 23 metros de largo, casi 5 metros y medio de ancho, equipada con un mástil, preparada para una gran vela, y alguna vez adornada con escudos negros y amarillos a lo largo de sus costados. En su corazón yacía una cámara funeraria colocada debajo del mástil. Allí, un poderoso jefe había sido sepultado, rodeado de objetos destinados no a la supervivencia, sino a la comodidad. Objetos elegidos para otorgar descanso y placer en el largo camino más allá de la muerte. Animales lo acompañaron a la tumba, caballos, perros y pavos reales sacrificados para servirle en el otro mundo. La madera del barco, cortada alrededor del año 890, habla de una embarcación que aún era apta para navegar en el momento del entierro, lo suficientemente grande como para llevar una tripulación de 30 o 40 hombres. Esta no era una embarcación simbólica, era un barco digno de navegar por la eternidad. Las sagas también recuerdan ese tipo de entierros. Antes de que Harald Cabellera Hermosa unificara Noruega bajo una sola corona, libró guerras contra los reyes de la tierra. En la Heimskringla, Snorri Sturluson cuenta la historia del rey Herlog, quien se negó a someterse. En lugar de arrodillarse, Herlog ordenó que su túmulo funerario se llenara de tesoros y que lo sellaran con él dentro junto con 11 hombres leales, eligiendo la muerte bajo la tierra en vez de la vida y la obediencia. Se cree que el túmulo se encuentra en Lekar, en Trondelag. Se han encontrado entierros en barcos mucho más allá de Escandinavia, en toda Noruega y Dinamarca y en las Islas Británicas. Desde las Islas Orcadas en el norte de Escocia hasta la isla de Man, su presencia marca el alcance de una cultura guerrera impulsada por la expansión, la conquista y la fe. Incluso Sutton-Hoo, aunque es anterior a la era vikinga, tiene la inconfundible forma de un entierro en barco. Anglosajón en lugar de nórdico, sin embargo, refleja un mundo compartido, uno de dioses comunes, tradiciones entrelazadas y una profunda reverencia por la muerte como un viaje y no como un final. En el siglo X, un testigo de un mundo lejano registró lo que vio. Un viajero árabe musulmán describió un funeral a orillas del río Volga, el entierro de un jefe perteneciente a un pueblo al que llamó Rusilla. Lo que observó lo sorprendió y fascinó por igual. Los estudiosos modernos creen que estas personas eran los escandinavos Rus, comerciantes y guerreros nórdicos que recorrían las grandes rutas fluviales que unían el mar Báltico con el mar Negro. El relato de Ibn, escrito desde la perspectiva de un forastero, captura rituales inconfundiblemente nórdicos en su carácter. En el centro de todo estaba un entierro en barco, un rito profundamente arraigado en las tradiciones del mundo germánico del norte. Esto no fue una coincidencia. Los fundadores de los Rus eran varegos, vikingos de Suecia, que forjaron nuevos reinos en el este.
Figuras como Rurik y Oleg el profeta cruzaron ríos como sus antepasados cruzaron los mares, conquistando tierras y estableciendo su dominio lejos de su tierra natal. Con ellos llevaban no solo espadas y plata, sino también a sus dioses, creencias y ritos funerarios. El relato de Ibn se destaca. Es raro, vívido e invaluable, un verdadero testimonio de primera mano que nos ofrece un vistazo fugaz a los ritos funerarios de una época lejana y violenta. Escuché que a la muerte de su jefe hacían muchas cosas, de las cuales la última era la cremación, y me interesaba saber más. Por fin me informaron de la muerte de uno de sus hombres más destacados. Lo colocaron en una tumba y le pusieron un techo encima durante 10 días mientras cortaban y cosían prendas para él. Si el difunto es un hombre pobre, hacen una pequeña barca, colocan el cuerpo en ella y la queman. Si es rico, reúnen sus bienes y los dividen en 3 partes, una para su familia, otra para pagar su vestimenta y una tercera para preparar una bebida embriagante, la cual beben hasta el día en que su esclava se quitará la vida y será quemada junto a su amo. Beberán cerveza día y noche. A veces uno de ellos muere con la copa en la mano. Cuando el hombre del que he hablado murió, se les preguntó a sus esclavas, ¿quién morirá con él? Una respondió, yo. Luego fue puesta al cuidado de 2 jóvenes que la vigilaban y la acompañaban a todas partes, al grado de que a veces le lavaban los pies con sus propias manos. Se estaban confeccionando prendas para el difunto y se estaba preparando todo lo demás que él necesitaba. Mientras tanto, la esclava bebe todos los días y canta, entregándose al placer. Cuando llegó el día en que el hombre iba a ser cremado y la muchacha con él, fui al río donde estaba su barco. Vi que habían arrastrado el barco a la orilla y que habían levantado 4 postes de madera de abedul y de otras maderas, y que alrededor del barco habían construido una estructura como una gran carpa de madera. Luego empujaron el barco hasta que quedó sobre esta estructura de madera. Luego empezaron a ir y venir y a hablar con palabras que yo no entendía, mientras el hombre seguía en su tumba y aún no lo habían sacado. Al 10º día, después de haber subido el barco a la orilla del río, lo vigilaban. En medio del barco prepararon una cúpula o pabellón de madera y la cubrieron con varios tipos de telas. Luego trajeron un diván y lo pusieron en el barco. Luego vino una anciana a la que llamaban el ángel de la muerte, y ella se extendió sobre el diván. Es ella quien se encarga de hacer la ropa y de arreglar todas las cosas, y es ella quien mata a la esclava. Vi que era una anciana gorda. Cuando llegaron a la tumba, quitaron la tierra que estaba sobre la madera, luego la madera, y sacaron al muerto vestido con las ropas en las que había muerto. Vi que se había puesto negro por el frío. Pusieron bebida embriagante, fruta y un instrumento de cuerda en la tumba con él. Quitaron todo eso. El hombre muerto no olía mal, y solo su color había cambiado. Lo vistieron con pantalones, medias, botas, una túnica, y noté que su ropa tenía botones de oro. Luego lo llevaron al pabellón en el barco. Lo sentaron en el colchón y lo acomodaron con cojines. Le trajeron bebida embriagante, frutas y plantas aromáticas que pusieron junto a él. Luego pan, carne y cebollas que colocaron frente a él. Después trajeron un perro, lo cortaron en 2 y lo pusieron en el barco. Luego trajeron sus armas y las colocaron a su lado. Luego tomaron 2 caballos, los hicieron correr hasta que sudaron, los cortaron en pedazos con una espada y los pusieron en el barco. Después mataron un gallo y una gallina y los arrojaron dentro. La esclava, que deseaba ser sacrificada, fue de un lado a otro por las tiendas de los hombres, y cada dueño de la tienda tuvo relaciones sexuales con ella. Y decía, dile a tu amo que he hecho esto por amor a él. El viernes por la tarde llevaron a la esclava a una estructura que habían hecho y que se parecía a un marco de puerta. Ella puso sus pies sobre las palmas de los hombres, y ellos la levantaron para que pudiera mirar por encima de ese marco. Ella pronunció algunas palabras y ellos la bajaron de nuevo.
Una segunda vez la levantaron y ella hizo de nuevo lo que había hecho antes. Luego la bajaron. La levantaron una tercera vez y ella hizo lo mismo que había hecho las 2 veces anteriores. Luego le trajeron una gallina. Ella le cortó la cabeza, la tiró y luego tomaron la gallina y la pusieron en el barco. Le pregunté al intérprete qué había hecho. Él respondió: la primera vez que la levantaron, ella dijo: «He aquí, veo a mi padre y a mi madre». La segunda vez, ella dijo: «Veo a todos mis familiares muertos sentados». La tercera vez, ella dijo: «Veo a mi amo sentado en el paraíso y el paraíso es hermoso y verde. Con él hay hombres y sirvientes jóvenes. Él me llama, llévame con él». Ahora la llevaron al barco. Le quitó las 2 pulseras que llevaba puestas y se las dio a la anciana llamada el Ángel de la Muerte, quien debía matarla. Luego se quitó los 2 anillos que llevaba puestos y se los dio a las 2 muchachas que la habían atendido y que eran hijas de la mujer llamada el Ángel de la Muerte. Luego las subieron al barco, pero no la hicieron entrar al pabellón. Después de eso, el grupo de hombres que tuvo relaciones con la esclava hace con sus manos una especie de camino empedrado para que la muchacha, poniendo sus pies sobre las palmas de sus manos, suba al barco. Los hombres vinieron con escudos y palos. Le dieron una copa de bebida embriagante. Cantó al tomarla y bebió. El intérprete me dijo que de esta manera se despidió de todas sus compañeras. Luego le dieron otra copa. Ella la tomó y cantó durante mucho tiempo mientras la anciana la animaba a beber y a entrar al pabellón donde yacía su amo. Entonces la anciana la tomó de la cabeza y la hizo entrar al pabellón, y entró con ella. Entonces los hombres empezaron a golpear con los palos en sus escudos para que no se oyeran sus gritos y las otras esclavas no intentaran escapar de la muerte con sus amos. Luego 6 hombres entraron al pabellón y cada uno tuvo relaciones con la muchacha. Luego la acostaron al lado de su amo. 2 le sujetaron los pies y 2 las manos. La anciana, conocida como el Ángel de la Muerte, volvió a entrar y le pasó una cuerda alrededor del cuello, entregando los extremos cruzados a 2 hombres para que tiraran de ellos. Luego se acercó a ella con un puñal, que clavó entre sus costillas repetidamente, y los hombres la estrangularon con una cuerda hasta que murió. Luego, el pariente más cercano del difunto, después de que colocaron a la muchacha que habían matado junto a ella, llegó, tomó un pedazo de madera, lo encendió en el fuego y caminó de espaldas hacia el bote, con la parte trasera de su cabeza hacia el bote y su rostro mirando hacia la gente. Luego la gente se acercó con yesca y otra leña, cada uno sosteniendo un pedazo de madera al que le había prendido fuego. Entonces las llamas envolvieron la madera, luego el barco, el pabellón, el hombre, la muchacha y todo lo que había en el barco. Comenzó a soplar un viento fuerte y aterrador, haciendo que las llamas se volvieran más feroces e intensas. Uno de los rus estaba a mi lado y lo escuché hablar con el intérprete que estaba presente. Le pregunté al intérprete qué dijo. Él respondió, dijo: «Ustedes los árabes son unos tontos». «¿Por qué?», le pregunté. Él dijo: «Ustedes toman a las personas que consideran más queridas y a quienes más honran, y las ponen en la tierra donde los insectos y gusanos se las devoran. Nosotros lo quemamos en un instante», dijo. «Así entra al paraíso de inmediato». Entonces empezó a reír. Cuando le pregunté por qué se reía, dijo: «Su señor, por amor a él, ha enviado el viento para llevárselo en 1 hora. Y de hecho no había pasado ni 1 hora antes de que el barco, la madera, la chica y su amo no fueran más que cenizas y brasas». Para los nórdicos, la muerte nunca era un final. Era un tránsito, un paso del mundo de los vivos a la leyenda. Y la manera en que honraban a los muertos era un reflejo de sus creencias, su poder y su valentía. Desde los imponentes túmulos funerarios de reyes y jefes, monumentos que declaraban linaje y estatus a lo largo de la tierra, hasta los vastos entierros en barcos, donde los jefes eran colocados en embarcaciones de madera, rodeados de sus armas, tesoros e incluso sirvientes y animales leales que los acompañarían. Los muertos eran preparados para un viaje tan grandioso
como la vida misma. Las llamas de las piras funerarias llevaban el cuerpo y el barco hacia el humo y la leyenda, mientras que en toda Escandinavia, los Rus a lo largo del Volga realizaban sus propios rituales aterradoramente precisos según lo registrado por el viajero árabe. Barcos arrastrados a la orilla, pabellones levantados, bebida embriagante, sacrificios y la ofrenda suprema de una esclava elegida para acompañar a su amo al otro mundo. En estos actos vislumbramos la intersección de la vida, la muerte y la devoción, una cultura que buscaba honrar, asombrar y asegurar que ningún héroe fuera realmente olvidado. Incluso siglos después, los ecos de estos rituales permanecen. Los túmulos, los barcos, las sagas y los relatos de viajeros lejanos nos lo recuerdan. Para los nórdicos, la muerte era un momento de poder, una declaración a los dioses y a los vivos, y una promesa de que aquellos que fueron grandes en vida permanecerían inmortales en la memoria. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Sykes y Stephanie Hasson. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto en otro History Profile.